Muy buenas, Sindálicos, nueva entrevista hoy aquí con Juanlu Gómez. Y tenía muchísimas ganas de que viniera Juanlu, porque lo estábamos comentando antes, Juanlu, el tema de que tenemos un perfil muy joven que nos ve, y tú has estado en una Almería prácticamente que se estaba creando. Primero de todo te quiero saludar, Juanlu, te quiero agradecer que estés aquí con nosotros y nada, preséntate, explica quién eres y defínete para aquella persona que no te conozca. Pues bueno, soy Juan Lu, es jugador de la Unión Deportiva de Almería. Me he jugado de equipos como Levante, Betis, Osasuna, Albacete, Málaga. Tengo 45 años, hace 25 o 24 años que pasé por el Almería y nada, y conseguimos algo histórico para el club, porque era un recién fusionado entre dos equipos de la ciudad y la Unión pues salió con ese afán o con esas ganas de crecer y yo tuve la fortuna de estar allí en ese paso previo de Segunda B a Segunda División, jugando un playoff histórico contra el Madrid B, Español B y Pontevedra. A partir de ahí fue el crecimiento del club y con el nuevo comprador o inversor del equipo y a partir de ahí, pues bueno, es el Almería que todos conocemos. Totalmente, pues mira, vamos a hacer si quieres un repaso un poco de tu trayectoria general. ¿De dónde te viene esa pasión, Juanlu? ¿Cómo empezaste a dar tus primeros pasos con el fútbol? Eh, Tienes un fútbol que está muy relacionado también con la ciudad de Almería, que ahora lo explicaremos. Bueno, lo explicarás. ¿Cómo empezaste? Yo creo que empecé como casi todos los niños de mi generación o de generaciones anteriores y un poquito después posteriores, por la ilusión bueno, de cumplir ese sueño que teníamos todos los niños hace años en el colegio, que eran ser futbolistas. Yo Ujú. creo que antes estábamos criados casi todos los niños en la calle y era raro el niño que no quería ser futbolista. Era estar en el colegio con el balón, salir del colegio, estar con el balón y hasta que no te llamaba tu madre para que te subieras a casa, pues estar 24/7 con la pelota. Era un sueño que teníamos todos, Ujú. el conseguir ser futbolista o el llegar a ser futbolista, pero con las connotaciones diferentes a las que hay hoy en día. A día de hoy en día, pues casi todos los chavales, o hay muchos chavales que quieren ser futbolistas, pero por el tema del dinero, de ser famoso y de comprar coches y demás. Nosotros, nuestra generación, queríamos ser futbolistas por cumplir el sueño de, bueno, de jugar en el Nou Camp, en el Bernabéu, de intentar jugar la Champions. Entonces son objetivos diferentes bueno, que han cambiado por desgracia con el paso de los años y que, bueno, que yo tuve la fortuna de cumplirlo. ¿Cuál fue el primer equipo profesional que ya empezó a seguirte? Bueno, el primer equipo no es profesional, pero bueno, sí, el primer equipo senior después de salir del Málaga División de Honor Juvenil Ujú. fue el Alaurino en tercera división, un equipo allí en Málaga. De allí pasé a Don Benito, que fue en segunda B, que fue un paso muy, muy corto. De ahí fuimos a Macael, un equipo de Almería, de la comarca del Mármol. Y de ahí, bueno, pues fue ya el salto a la Almería, con un paso previo en una pretemporada por el Granada, pero que al final volví al Macael para luego en enero firmar en el Almería. Y ese mismo año prácticamente conseguir el ascenso. Conseguí pasar de estar en diciembre jugando en tercera división a en junio haber ascendido y estar en segunda división. Antes de pasar a la Unión Deportiva Almería, tengo dos curiosidades por aquí. Y es que, ¿qué te pasó en el Don Benito? Creo que lo comentaste en otras entrevistas. Tu paso y esa no inocentada, sino que pagaste los platos rotos Correcto. cuando eras, pues eso, Sí, joven. al final te pilla de verde, te pilla de joven. Me parece que era la jornada 2, no sé, imagínate, llevaba por allí la pretemporada y un par de semanas. Y nada, y era la feria de Don Benito, simplemente.
Yo salí con dos compañeros más a tomarme algo, estaba lesionado, Ujú, entonces, bueno, no vi mal el salir a tomar algo. Es verdad que eran te hablo de 12:30, 1 de la mañana, o sea que no había comenzado, por así decirlo, ni la noche. Iba con dos chavales jóvenes también, dos chavales que, bueno, que tenían, pues, 20, 21 años, igual que yo. ujú. Y nada, y estando allí vi a uno de los directivos del club, fui a saludarlo tan normal y bueno, y no habían pasado pues seguramente ni 6 7 horas, a las 8 o 9 de la mañana me llamaron desde el club que fuera para allá. Yo no sabía ni para lo que era, pensaba que era porque iba ahí convocado con el equipo para viajar, aunque estuviese seleccionado. Y nada, y me dijeron que habían tenido años atrás muchos problemas con temas de indisciplina y de salida de jugadores y demás, y que querían tomar cartas en el asunto, cortar de raíz y bueno, y ponerme de ejemplo y echarme. Algo que nunca entendí y que a día de hoy, 20 y pico de años después, sigo sin entender, sobre todo porque, bueno, era un chaval de 19 años, porque no había hecho nada malo, porque estaba lesionado y porque, bueno, y porque tenía dos compañeros más que estaban conmigo, pero claro, era difícil echar al hijo del tesorero y al hijo del vicepresidente, entonces, pues, ya sabemos todos quién pagó el plato roto, pero bueno, no le guardo rencor porque eso me sirvió para crecer, para saber que en ese momento no podía confiar en nadie ni en nada, ni en ninguna situación. Y bueno, y sobre todo, pues una hostia de realidad Ujú. en mi vida la primera vez que salía de casa. Luego te quería preguntar eso, dos preguntas más antes de dar al paso previo a Almería. Eh, el fútbol, el mármol Macael, ligado también mucho a la ciudad de Almería. Un equipo que, por ejemplo, para gente como nosotros, gente joven que no conoce bien ese Almería de los 2000, eh, ¿cómo era ese equipo? El Macael o la Almería. El mármol Macael. No, pues el Malmo Macael era un equipo potente en el grupo de Andalucía, en el Ujú, grupo 10, perdón, sí, en el grupo 10, si no me equivoco, o en el 9. Y bueno, era un equipo que había estado años atrás en la segunda B mítica y bueno, y tenía la ilusión o el proyecto de seguir creciendo y hizo un equipo para subir a segunda B. Es cierto que allí en la comarca había bastante dinero, bueno, por todo el tema del mármol y de las fábricas y demás, pero el problema que tenía Macael era el mismo siempre, y era que apostaba fuerte por un proyecto o por una idea, pero con el paso de los 2 o 3 meses, pues venían los problemas normalmente económicos. ujú. Entonces, pues bueno, es cierto que cuando tú estás en tercera división, vives de un sueldo. En mi caso, bueno, yo al fin y al cabo o sea, me refiero, tenía 19 20 años, no tenía niños, ni tenía carga, ni responsabilidades, pero había muchos compañeros míos que tenían hijos, que se habían mudado a Macael para vivir allí. Entonces, pues cuando venían los problemas económicos, al final venía unido también los problemas deportivos. Das un salto a Granada, pero fugaz. Muy curioso porque cuando llegas te encuentras con 42 jugadores, si no me equivoco, 40 y tantos. No sé, explícanos qué curiosidad pudiste llegar a Granada y Pues cómo... mira, volví del Don Benito a Málaga, me fui a Málaga y a las 2 semanas me llamó el Macael, hice una segunda vuelta bastante buena y me llamó el Granada. Fui en Granada para allá en verano. Es verdad que el Macael quería hacer un proyecto para subir a segunda vez y estuvo insistente conmigo, pero bueno, creía que a lo mejor el dar salto a una categoría superior era en ese momento lo perfecto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues bueno, firmé 2 años allí. Cuando llegué a Granada y había, pues eso, 43, 44 futbolistas, era una barbaridad. Habían firmado, es verdad, lo mejor de tercera división y de segunda vez, también con la ilusión bueno, de hacer un buen proyecto. Eh, Mi sorpresa fue esa, el ver tantísimos jugadores, y cuando a la semana de estar entrenando me llamó el director deportivo, que era el mismo que me había firmado, pues me dijo que en el caso que al siendo sub-23, cuando yo no estuviese convocado con el primer equipo, que era de la primera plantilla, pero cuando no estuviese convocado, pues tenía que jugar, si veía bien, el jugar con el filial. Filial, con todo mi respeto, en ese momento estaba en regional preferente,
o sea, la que a día de hoy se llama División de Honor, que está por Sí. un paso por debajo de tercera división, Ujú, y yo no lo veía. Entonces me dijo que no, 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 pero tú perteneces a la plantilla de segunda B, pero no te preocupes, ¿qué tal? Y yo le dije que eso no lo veía. Y me dijo, bueno, pues, ¿y cómo podemos solucionarlo? Y lo único que se me ocurrió en ese momento, a pesar de la juventud que tenía, pues, dame la carta de libertad que me marchó. Y me dijeron que no me la querían dar porque confiaban en mí y tal, y al ujú, final, pues bueno, fue algo que pedí, insistí un poco, me la dieron y volví a la semana al Macael. ujú. Llegamos ya a tu estancia en Almería. Llegas a Almería, un equipo que está en segunda vez, si no me equivoco. ¿Qué te encuentras en ese equipo? Un equipo que dijiste, me acuerdo que era como un grupo de amigos. ¿Qué te encuentras en Almería? Pues lo acabas de definir perfectamente. Me encuentro un grupo de chavales, todos colegas, todos amigos, eh, con una humildad brutal. Sí es cierto que, si no recuerdo mal, creo que había muchísimo jugador de Almería, de allí de la ciudad, que eso a día de hoy es raro y es atípico. Y bueno, y era un grupo de amigos que tenían, pues bueno, esa ilusión de seguir creciendo, de seguir dando pasos en su carrera, de seguir cumpliendo sueños. Es verdad que cuando yo llego el equipo está tercero o cuarto, con lo Ujú. cual, bueno, eso te daba a jugar, te daba opciones de jugar el playoff a segunda división. Entonces, pues bueno, era un grupo de personas muy normales, lo que te digo, atípico en el mundo del fútbol, donde todo el mundo te intentaba ayudar, donde todo el mundo sumaba y donde, bueno, donde era una alegría estar en ese vestuario porque yo que venía de tercera división, llegaba en enero y bueno, venía pues con la vitola o venía con el cartel de haber sido en ese momento en el Macael un futbolista muy importante, con unos números muy altos, pues bueno, me acogieron de una manera espectacular y en ese momento pues mi vida cambió bastante porque pasé de estar en un 30 de enero terminando mi último partido en un Macael Roqueta, ganando 3-0 y marcando el segundo y el tercer gol me parece que fue, a, bueno, a 5 meses después ascender en el campo del Pontevedra, si no me equivoco el nombre pasaron, y estar en segunda división. Entonces, bueno, fue un cambio importante en mi vida que me lanzó al mundo profesional. Ahora comentaremos un poco esas temporadas, pero ¿qué expectativas tenía la Unión Deportiva Almería cuando llegaste? ¿Qué presidente? ¿Qué expectativas? ¿Tenían ganas de subir a segunda? ¿Se conformaban con segunda B? Creo que el equipo estaba hecho bueno, para conseguir la permanencia. Ujú. Es cierto que lleva pocos años desde la creación de la Unión Deportiva Almería, desde que se fusionaron los dos equipos de la ciudad, y creo que era un paso previo a, bueno, a intentar crecer. Creo que ni en el mejor de los sueños, Guillermo Blanes, que era nuestro presidente, Ujú. o sobre todo la persona que ponía el dinero, en ese momento pensaba el dar el salto a una categoría superior. Pero bueno, muchas veces pasa que creas o que haces un equipo importante de personas y que te consiguen hacer o que te llegan a conseguir logros impensables. Entonces, pues bueno, ese año estuvo tocado el equipo con una varita y bueno, y yo agradecido porque me tocó vivirlo todo de manera directa. Explícanos un poco ahora sí el tema de, pues eso, ese ascenso que explicaste, pues unos playoffs que tocaron, fueron complicadísimos, porque que estaba el Español B, no sé si no me equivoco, el Real Madrid B también, el Castilla, el Pontevedra. Eso. Explícanos un poco cómo fue ese ascenso, cómo se vivió dentro de la plantilla en aquel entonces, en la Bueno, ciudad. fue un ascenso contra todo pronóstico. Piensa que el coco, sin lugar a duda, del grupo era el Madrid B, simplemente por nombre y por jugadores. Todos creo que jugaron en primera división. Baldo Corrales, Raúl Bravo, César Nava, Rubén, Miñambres, Aganzo Soldado, Portillo, Corona. Era un equipo top. Entonces, claro, ese era el equipo fuerte de grupo. Luego nos pasábamos al español, donde estaban Catalá, Jarque, Moy Hurtado, David García, otro equipo también muy top.
Pero bueno, luego estaba el Pontevedra, que era un equipo que estaba hecho también para intentar dar el salto a segunda división, y nosotros, la cenicienta del grupo. Ujú, Entonces yo creo que, pues bueno, fuimos eh, jornada a jornada, fuimos con una ilusión espectacular, afrontando cada partido como si fuese, bueno, algo que no íbamos a vivir más. Y bueno, y contra todo pronóstico, pues nuestros tres primeros partidos fueron victoria en casa contra el Madrid, victoria fuera en el campo del Español, victoria en casa contra el Español y derrota contra el Madrid. Eso nos obligaba a conseguir dos victorias más para asegurarnos el ascenso y ujú. así fue. Ganamos en casa contra el Pontevedra y luego ganamos fuera en Pontevedra. Entonces, bueno, pues fue algo histórico para la ciudad, histórico para nosotros y soñado para un grupo de amigos que yo creo que mes y medio antes, ni en el mejor de los sueños, podía haber pensado algo igual. Ujú. Tienes protagonismo en ese equipo y subimos a segunda división y te salen novias. Por ahí vi que sí es verdad que te pudo fichar el Villarreal o otros equipos más top. Sí, en ese momento, no, a ver, subimos a segunda división y a mí me ofrece Paquitico, que era el director deportivo en ese momento, 2 años más de contrato. Imagínate, Ujú, estaba 5 o 6 meses antes en tercera división, sin cobrar. Para irme a la Almería tuve que perdonar 6.000 euros de mi bolsillo ujú. que me debían y encontrarme que iba a jugar en segunda división, yo hubiese jugado gratis. Pero bueno, en ese momento pues me ofrecen 2 años de contrato, un poquito de mejora salarial. Era de risa esa mejora salarial, pero bueno, yo feliz. Y, y ahí es cuando en esa primera media temporada, o sea, en los primeros 5 meses del equipo, el equipo está muy bien y yo sobre todo vuelo. Yo hago una primera vuelta me parece, de 6 7 goles, bastante asistencia, todo eso, bueno, se le suma que tengo 21 años. Pues bueno, sí es verdad que recuerdo que vino el Villarreal a por mí, que daba una cantidad importante, pero bueno, en ese momento el club entiendo que no estaba dirigido por personas profesionales. Ujú. Es verdad que Guillermo Blan era un buen empresario, pero en el sector del calzado y textil y en el mundo del fútbol, pues le pillaba en ese momento de nuevo. Y bueno, y no aceptaron una oferta que creo que hubiese sido espectacular tanto para el club como para mí. Nada más. Yo creo que estarás conmigo. Creo que los directivos que habían en aquel entonces irían aprendiendo también a medida que se iban viendo en esas situaciones. Claro, por eso te digo que no eran profesionales, venían todos de un mundo, pues no sé, teníamos un presidente o un vicepresidente que tenía un tema de panadería. Guillermo Blanes pues tenía el tema de las tiendas de deporte y la gente que había allí, pues bueno, creo que nadie había sido profesional en el mundo del fútbol. Claro, entonces, pues yo creo que a todos nos pilló de nuevo y en este sentido, pues bueno, salí un poco perjudicado yo, pero Ujú. tampoco sin ningún tipo de reproche. Aunque hubiese sido bonito dar el salto a un equipo así con 20 21 años. Totalmente. Te lesionas en Almería, empiezas a perder como algo de protagonismo, no sé si puede ser así. ¿Qué pasa? ¿Por qué finalizas también tu etapa en Almería? ¿Sales mal o...? No, no salgo mal, salgo porque quiero y te voy a explicar por qué. Ujú, Yo he tenido muy claro que las decisiones mías del fútbol o de la vida las tomo yo. ujú, Errores, aciertos, pero al final me he dado cuenta a lo largo, al terminar ya mi carrera, que todas las decisiones que tomé en el mundo del fútbol, cuando era Caro Cruz, acerté. ujú, Pues bueno, en la Almería empieza la siguiente pretemporada al año siguiente, comienzo con una lesión un poquito larga que me mantiene casi toda la pretemporada fuera. Juego mi primer partido en la jornada quinta contra el Recreativo de Huelva, marco un gol y no vuelvo a jugar ningún partido más hasta el último partido de Navidad. ujú, Entonces es raro porque había sido con el mismo entrenador y en la misma situación del club, había sido importante, muy importante el año anterior, pero desaparezco de las alineaciones, desaparezco
de tener ni la más mínima oportunidad. Y con la llegada, con la venta de Guillermo Blanes, el club, a un empresario también, pues bueno, también del mundo de las hortalizas y de Murcia, Ujú. pues vende el club y me dicen que me van a decir en enero, te diría que el 28 o 29 de enero, no muy normal comunicármelo en esa fecha, me dicen que me van a firmar un año más y me voy cedido, Ujú. donde yo quiera. Y yo digo que no, que si no me quieren, no me voy a ir cedido a ningún lado, que me den la carta de libertad y me voy. Y ellos insisten en que no, que ellos me quieren firmar un año más para cederme, pero que elija yo el equipo. Y vuelvo a repetirle que no, que si no me quieren en ese momento, que cojo mis maletas y me voy. Y efectivamente, así hago. Firmo la carta de libertad, perdono también otra cantidad que me debían y me marcho. Te marchas, si no me equivoco, a Alicante. Te marchas a... Otra vez vuelves a la segunda B. ¿Crees que das un paso atrás a tu carrera? No porque es que te voy a explicar. Eso es diferente, eran diferentes tiempos y Ujú. diferentes normas. Cuando yo me voy de la Almería a Segunda División, no podía volver a ir a un equipo de la misma categoría, Ujú. con lo cual solo podía subir a un equipo de superior categoría o de inferior. Ujú. Un chico que llevaba un año y medio solo en Segunda División y que no había estado en Primera, era difícil que me llamara a un equipo de Primera. Entonces no podía jugar, al no poder jugar en la misma categoría, tuve que bajar de categoría. Y a partir de ahí, pues bueno, bajo al Alicante, pero al mes y medio, aparece en Alicante un director deportivo del Numancia, que era un equipo que iba primero o segundo en segunda división y nada, y firmó un contrato de 2 años. Ahora hablamos de tu estancia en Numancia, que fue también espectacular, pero creo que en Alicante coincides con Bordalás, un Sí, entrenador muy carismático, apodado como Papá Bordalás. ¿Cómo es? Hemos tenido varios invitados aquí que han coincidido también con Bordalás, como Chuli y entre otros más, que nos lo pudieron explicar, pero ¿cómo definirías tú a Bordalás y qué anécdotas tienes? pues Bordalás es un tipo peculiar, especial, pero que se hace querer. Es una muy buena persona que en lo deportivo exprime al 100% al jugador, Ujú. busca rápido sus virtudes para explotarla al máximo y bueno, y ayuda en todo momento. Sí, es cierto que yo solo estuve con él pocos meses, Ujú. pero bueno, ya se veía del Pepito que era y de la intención que tenía y de las ideas que tenía. Es prácticamente lo que hace a día de hoy en Primera División, reflejado en un equipo de Segunda B. Ujú. Como tú bien decías, viene un director deportivo, viene el Numancia, en aquel entonces en primera división, No, en en segunda, segunda perdón. estaba en segunda, pero lo que pasa es que iba a líder o colíder para subir a Primera División. Perfecto. Eh, ¿Cómo fue tu estancia en Numancia? A ver, en Soria es una ciudad que se vive muy bien por y para el fútbol. La ciudad es muy pequeñita, no sé si son 40 a 45 mil habitantes, donde hace mucho frío, eso por supuesto. Pero bueno, una ciudad para un chico joven, como era mi caso, perfecta. Perfecta para centrarte sobre todo en el tema deportivo y poder rendir al 100% en ese aspecto. Ujú. Llega al Numancia a primera división y debutas. Sí, llegó en la pretemporada, el entrenador que era Francisco, un exjugador del Sevilla español y selección española, que me da muchísimo cariño, que me hace ver y creer que soy futbolista de primera división, a pesar de que meses atrás venía de segunda B, y bueno, y debutó, pues bueno, con la suerte y con la mala suerte de la suerte de conseguir el primer gol de la liga en mi debut en el primer partido en Primera División y la mala suerte de caer lesionado. Ahora me explicarás, creo que le marcas un gol, el primer gol creo que es al Real Betis. Curiosamente, que la temporada siguiente acabas en el Betis, o años más tarde acabas en el Betis, pero ahora lo comentaremos. Te lesionas, te consigues recuperar bien, pero luego hay otra curiosidad y es que marcas un gol de chilena al Fútbol Club Barcelona.
que toma mucha repercusión en aquel entonces. ¿Se interesaron más equipos por ti después de esa chilena? Bueno, después de la chilena no, pero después del año que terminé en el Numancia, sí. Es cierto que ahí decido firmar en el Betis, Ujú. porque creo que era la mejor plaza en ese momento. Es verdad que venía de ganar la Copa del Rey, jugaba la Champions y era, pues bueno, como te decía, cumplir otro sueño bueno, de pequeño. Pero sí es verdad que, bueno, que por suerte en ese momento se ofrecieron bastantes equipos para firmar en primera división y al final creímos que la mejor opción era esa. El Betis, un Betis, yo creo que de los galácticos, de los mejores años del Betis, donde había un presidente como era Manuel Ruiz de Lopera, un presidente de los de antes, eh, un Betis que jugaba Champions, como bien decías. Cuando fichaste por el Betis, ¿qué sentiste? Porque para ser jugador del Betis tienes que nacer, ¿no? Como dicen. Bueno, sentí una alegría inmensa. Al final estaba donde quería, había decidido yo en qué equipo jugar y al final, pues bueno, era el estar pues en un equipo, como tú has dicho, de jugadores en ese momento estrellas, con una ilusión inmensa y bueno, y con las ganas de seguir creciendo y seguir haciendo un nombre en el mundo del fútbol. Te quería preguntar, ¿qué se siente jugar en Champions? Bueno, una pasada enorme el saltar al campo con un niño de la mano, el escuchar el himno, el ver que tantos sueños de pequeños se cumplen o se terminan de colmar con ese partido, no sé, algo inexplicable y sobre todo, pues bueno, saltando encima aquí en el Benito Villamarín con un estadio a rebosar de gente, pues fueron, fueron, pues no sé, momentos únicos vividos. Como te tengo que hacer esta pregunta obligatoria. ¿Cómo es Joaquín? Joaquín es una persona que al espectador cae, vamos, fenomenal. Es raro que a alguien le caiga mal a Joaquín. ¿Cómo es Joaquín? Y si tienes alguna anécdota de esas de Joaquín. Joaquín es como lo veis en televisión. Es un tío normal, peculiar, que se hace y se deja querer muchísimo. Un tío que tiene arte por toda la zona de su cuerpo, que en cualquier reunión pues es la alegría de la huerta y es, es bonito estar con él porque al final te das cuenta que hay gente que a lo mejor, bueno, tiene que forzar un poco situaciones o tiene que intenta caer en gracia. No, Joaquín es lo que veis en televisión es lo que es la vida normal. Es verdad que a lo mejor no cuenta tantos chistes, pero que es un tío muy llano, muy noble que es para comérselo, como se dice aquí en el sur. ¿No tienes ninguna anécdota así que recuerdes que digas, uff, el tío la que me... Habrá mil, pero con Joaquín muchas ha contado. O sea, yo sobre todo me quedo con al año siguiente de estar juntos cuando don Manuel lo mandó para Albacete, para firmar allí, que mandó hasta el contrato al Albacete, el Albacete lo aceptó y a Joaquín tuvo que ir allí con un abogado para dar fe que se había presentado allí en el club y cuando se lo cuenta, pues es verdad que es muy gracioso de contar o de escuchar, pero en ese momento intuyo o entiendo que sería una situación jodida y delicada Sí. para él y para vivirla como a nivel personal. Lo que pasa que, bueno, que al final, como la cuenta él, pues le quita siempre hierro al asunto y hace ver como que en ese momento, pues, no fue del todo jodida. Ujú. Estás en el Betis, entrenas bien, juegas poco, te dan pocas oportunidades cuando estabas prácticamente yo creo que en tu mejor nivel. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el Betis? ¿Por qué te privaron de oportunidades cuando mejor estabas entrenando? Bueno, yo creo que al final eso es una decisión del entrenador. Ujú. Para mí el entrenador y el Percy tenían algo
eh, que les hizo chocar bastante por mí. Y el entrenador, como represalia, pues me hizo jugar muy, muy, muy poco. A pesar de, me da igual decirlo y que pueda sonar raro, a pesar de ser el mejor en esa posición. Era el único extremo izquierdo que había, una pierna natural, por así decirlo, el único Ujú. futbolista que era en esa posición, el que, bueno, el que era extremo izquierdo puro. Y bueno, y me tocó vivir la cara mala del fútbol y bueno, tener muy pocas oportunidades y sobre todo, como siempre he dicho, no poder demostrar que tenía un nivel alto para el Betis y para la afición y para el juego del club. No tengo ninguna duda que mi juego iba ligado de una manera muy directa con la idiosincrasia del club o la filosofía del club y por desgracia no tuve oportunidades para poderlo demostrar. Juanlu, cuando un jugador le pasa eso, más que nada quiero que lo sepan los espectadores. Cuando estás en tu mejor momento y te privan a lo mejor de esas oportunidades, ¿qué piensa el jugador por dentro? En ese entonces, ¿cómo te lo tomabas? No puedes hacer nada, no puedes demostrar nada, lo único que te queda es seguir trabajando día a día para que el míster no, para que el entrenador eh, no tenga fuerza para poderte decir que tú has bajado los brazos, que no estás entrenando bien o que bueno, o que estás sin motivación. Entonces, entrenar al máximo todos los días para si te llega la oportunidad poder demostrar que estás más que preparado. Pero en mi caso ni tan siquiera la oportunidad llegaba. ¿Qué te decía? Porque nos has comentado antes que el entrenador y el presidente estaban como enfadados y como represalias te afectó a ti. ¿Qué te decía Manuel Ruiz de Lopera en ese entonces? Que no lo entendía, que no entendía la situación, que no entendía que un entrenador como que me había pedido y que yo podía haber llegado gratis al año siguiente, el cual en una llamada que yo estaba junto con mi representante y Lopera y mi padre en las oficinas de Jabugo con el teléfono, no era móvil en ese momento, era teléfono, en manos libres, escuché al presidente, al entrenador decir que me firmara sí o sí, que hiciera un esfuerzo económico, que venían muchas competiciones y que me quería sí o sí. Entonces, bueno, pues cuando llegas allí, pues te piensas que va a ser importante y cuando en el transcurso de la semana te das cuenta que no te tiene en cuenta y que ha ocurrido algo que se escapa a a mi saber. Entonces, pues bueno, lo único que me quedaba era ser el mejor profesional posible para que no tuviese ningún tipo bueno, de queja hacia mí. Antes de explicar tu salida en el Betis, que te quería preguntar el tema de a este entrenador, si lo has vuelto a ver alguna vez después pues yo qué sé, del fútbol. Yo ahora no Sí, recuerdo. me Yo, lo encontré hace 11 años cuando empiezo yo a sacarme los títulos de entrenador y hacer las prácticas en el Betis. Aparece por allí porque firma en el club, está 1 o 2 años más, pero bueno, al final es una persona que no es querida en el club, que bueno, que tiene la moto muy bien vendida a nivel de prensa y de afición, pero que toda persona que ha tenido trato con él a nivel profesional y personal no habla bien de él, con lo cual reafirma, reafirma mis pensamientos. ¿Se puede decir el Mister o no? Es que yo ahora no lo recuerdo, ¿eh? Puedes decirlo tú si quieres. No recuerdo quién era, así lo... Un entrenador histórico del Betis. Vale, vale. Eh, Sales del Betis, ¿puedes explicar un poco cómo es tu salida? Si Manuel Ruiz de Lopera te dice, quédate, mira, lo vamos a intentar solucionar. Bueno, cada año era complicado porque me ponían trabas a raíz de lo que ocurrió con este entrenador. Y es cierto que al final buscamos una salida amistosa. Yo perdono 2 años de últimos de contrato para irme al Levante y como te digo, doy un paso de estar en primera división a segunda división, pero como te digo, eh, otra decisión más que acertada en mi vida. Y ahora lo, expli- Creo que la más acertada. y ahora lo explicaremos porque vas a Albacete, nos dices que vuelves a segunda división porque antes tú pides la carta de libertad, entiendo.
No, voy cedido al Ah, Albacete vas para cedido. luego volver al Betis. Luego voy cedido a Osasuna, que jugaba Europa. Vuelvo al Betis. Y tuve la opción de ir para Getafe, que jugaba otra vez en Europa. Pero Ujú. ahí el Betis prefirió, Lopera prefirió coger más dinero por mí, para él, por supuesto. Y me mandó a un equipo recién ascendido a Segunda División, que venía de Segunda B, como era el Córdoba Ujú. y miró más por su tema económico que deportivo mío. Luego Ujú. el siguiente año estuve sin ficha en Ujú. el Betis y ya por último, pues al siguiente ya era una situación insostenible y decido perdonar 2 años en el club y marcharme gratis al Levante. Vale, antes de todo esto, si quieres, vamos a hablar. Bueno, tu paso en Albacete fue un añito, fuiste bien, y acabas en el Osasuna. Otra vez, un equipo de primera que juega en Europa League. ¿Cómo es ese Osasuna? Un equipo espectacular, un equipo con Milosevic Soldado, Raúl García, Cuellar, Pachi Puñal, Juan Frambaldo, un equipo top. Un equipo que estaba hecho, bueno, pues para eso, para competir en Europa. Y bueno, fue un año espectacular, con un ambiente increíble. El Sadar es una olla a presión, un equipo que siente realmente a los colores y a los jugadores como suyo. Hay una unión entre club, afición y vestuario impresionante y que nos lleva a jugar las semifinales de la UEFA. Antes no era Europa League ni Conference, Ajá. la UEFA, y nos hace llegar a jugar las semifinales de UEFA, en las que nos elimina el Sevilla Ujú. en la vuelta aquí en el Sánchez Pizjuán y nos elimina y al final fueron ellos campeones de la UEFA. Em, Te quería también comentar que el Sadar dicen que es un estadio que aprieta muchísimo, la afición aprieta mucho. Cuando había, imagino, competiciones de UEFA, eso tendría que ser, vamos, una olla a Una, presión. una, una pasada porque es verdad que Osasuna es un equipo que no está acostumbrado a jugar jueves-domingo, pues bueno, conseguimos mantener la categoría con relativa facilidad Ujú. y bueno, y al final pues conseguimos hacer un, una copa, una copa de la UEFA bastante ilusionante para afición y para club. Vamos a tu paso otra vez por Córdoba. No sé si el Córdoba asciende ese año a Primera División cuando estás tú. No, 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 no. es tu segunda etapa. Correcto. Vale, que no me quería confundir. Llegas a Córdoba, te cede, como has dicho, otra vez el Betis. ¿Cómo fue? Bueno, fue un palo para mí a nivel deportivo porque de poder ir a un Getafe y jugar en Europa de nuevo, sería por tercer año consecutivo, con todo mi respeto en ese momento, ir a un Córdoba recién ascendido de segunda B a segunda, pues bueno, fue fue algo jodido de entender, tanto para mí como para el club, pero bueno, entiendo que a nivel económico me mandaron donde ganaban ellos muchísimo más dinero y no miraron por el bien mío, que a la larga hubiese sido el mejor bien para ellos, porque bueno, si hubiese jugado un tercer año en competición europea, seguramente hubiese salido ganando ellos al siguiente año a nivel deportivo. Ujú. A día de hoy, después de esa decisión, pensándolo en frío, ¿cómo te lo tomas? Cosas de fútbol, ya sé que no No se puede podía, hacer. no podía hacer nada. Me podía haber mandado a lo mejor el precio a saber si me hubiese mandado a Rumanía, a Bulgaria o a saber de dónde me hubiese mandado. En ese momento los presidentes tenían toda la fuerza con los jugadores en el tema contractual y ahí en ese sentido todavía AFE no había, la Asociación de Futbolistas Españoles todavía no había aparecido de una manera con mucha fuerza, con lo cual, pues bueno, no podías hacer prácticamente nada. O sea, es Si decir, mandó, si mandó, si mandó a Joaquín a Albacete siendo Joaquín o quiso mandar a Oliver a Rusia, pues tú imagínate dónde podía haberme mandado a mí. tuve aquí hace unos meses a Morcillo y me decía que antes los futbolistas no estaban tan protegidos como ahora.
te lo acabo de decir yo. O sea, antes con el tema de AFE no había una fuerza como gracias a Dios tienen ahora los jugadores, ni a nivel contractual, ni a nivel económico, ni a nivel de abogado. Entonces, bueno, yo hice lo que dijo el club porque era lo mejor para mí, entre comillas. Perfecto. Pues vamos a Levante, una etapa yo creo que muy bonita, y te quería preguntar si Levante yo creo que fue el club, entre comillas, de tu vida deportivamente, que más cariño le guardes. Sin lugar a dudas, soy granota por los cuatro costados, fueron los cuatro mejores años de prácticamente del club en la historia, los cuatro Ujú. me tocó vivirlos a mí allí, en los cuatro sé parte importante del club y del equipo, y bueno, entonces pues por eso mi primera hija nació allí en Valencia, entonces bueno, yo creo que se dieron todos los alicientes bueno, para que yo me sienta levantinista y granota y bueno, y haber vivido la mejor parte de la historia del club de manera totalmente directa. Vamos a ir comentando un poco estos años en Levante, si te parece. ¿Con qué expectativas llegas a Levante? Después de llegar a un Betis que sí, que te va cediendo, que te va diciendo pues aquí, allá. Llegas a un Levante, buscas una estabilidad. No, no te miento, me ofrecieron firmar 3 años de contrato, pero tenían dudas porque venía de estar un año sin ficha en el Betis Ujú. y yo ante las dudas, como te había dicho, firmo un año tan solo. Firmo un año tan solo, me la juego y me salen las cosas espectacular a nivel deportivo y a nivel grupal. Conseguimos contra todo pronóstico subir de categoría a Primera División en el año del centenario. Ujú. Juego 38 partidos de 42 posibles, 38 y haciendo 10 goles y no sé cuántas asistencias. Y bueno, y me sirven para, bueno, para subir a Primera División y conseguir algo grande para el club, para la ciudad, para esos principios de levantinismo, de crecimiento de esa afición. Y bueno, y a partir de ahí pues comienza mi historia con el club. Eso te iba a comentar, que quería poner en situación al espectador, porque llegas a un Levante que está en segunda división, un recién descendido puede ser, El eh, año anterior, hace 2 años que había descendido de hacía segunda. 2 años, eh, y como objetivo, no sé si tenía ascender el Levante en aquel No, entonces. ni en broma, porque tenía bastantes problemas económicos Ujú. y el año que estoy allí, si no hubiésemos ascendido, que era el año del centenario y algo que no estaba hecho el club preparado para conseguir ascenso, hubiese tenido problemas mayores porque venía saliendo o intentando salir de una ley concursal y algo que estaba no programado, pero sí muy necesitado por ascender. Te quería preguntar cómo se vivió ese ascenso, ya me lo has estado comentando, pero fue una bombona de oxígeno también, como me has dicho. La ciudad se lo tomó, vamos. Más que la ciudad como el club, porque el club estaba en ley concursal, con lo cual teníamos muchos problemas de pago y cobro con los jugadores y bueno, fue como un respiro importante y sobre todo el subir a primera división y que te entrara esa inyección económica importante para el club, para los trabajadores del club y para que los sueldos se pudieran pagar sin ningún tipo de problema. Llegas, eso, subes a primera división al equipo, cuando estás tú, coincides también con jugadores como Ballesteros, Iborra, Caicedo, Navas. Uy, ahora, te veo por Perdón. aquí. No, no te preocupes. Como te decía, coincides con Nava, Ballesteros, Iborra, Caicedo, jugadores que, pues muy míticos de la liga de aquel entonces, que yo tenía en cromos. ¿Cómo era jugar con ellos? Pues eso sí que era el patio del colegio. Jugar con ellos era estar, si lo que te dije de la Almería era un grupo de amigos, esto era una familia. Aquí sí que se empezó a hacer la primera familia del Levante y bueno, y con lo que todo eso conllevó en los siguientes años. Es espectacular. Eso, cada semana, cada entrenamiento era motivo de alegría, motivo de ilusión, motivo de seguir queriendo crecer a nivel deportivo y,
y personal, y que bueno, que nos llevó a todos a hacer a dar nuestra mejor versión y a llegar a poner al Levante en cotas soñadas para todo aficionado, para todo directivo del club. Mira, ahora estaba pensando cómo es llevar el Levante a competiciones europeas, porque también creo que juega una fase de UEFA, ¿no? Sí, jugamos la previa de, verdad que todo ese año estuvimos entre los cuatro primeros clasificados. Al final no nos metimos en Champions creo que fue por un partido o por una victoria, pero, pero bueno, conseguimos meter el equipo en Conference, sí, en la UEFA League, y ya está. Y al final, pues, en Europa League, disculpa, en Ujú. Europa League. Y bueno, y jugamos esa previa contra el Motherwell en Escocia, que conseguimos pasar y bueno, y conseguir algo histórico para el club, soñado para todo aficionado granota y que ojalá me equivoque, pero yo creo que no volverá a ocurrir en el Levante porque al final es un equipo humilde, un club que es muy, muy difícil conseguir un logro así. Y bueno, y ojalá ocurra, pero será difícil. ¡Ay! Lo hemos perdido a Juanlu. Ahora volveremos a ver si podemos recuperarlo. Seguimos que habíamos perdido un poco la conexión. Nada, para cerrar el tema de Levante, Juanlu, todo lo que sube baja, hay un pequeño problema. No sé si lo puedes. Hoy te perdí otra vez. Ahora, no sé si lo puedes contar qué pasó en Levante, que se te acusó de alguna manera de estar vinculado en algún tipo de como de apuesta. No sé si no lo puedes comentar. Nada, eso fue un compañero normal que se equivocó, metió la gamba y nada, dijo que en el partido contra el Deportivo de La Coruña tenía sensaciones de que habían ocurrido cosas raras. Es gracioso porque yo ese partido ni siquiera lo había jugado, estaba suplente y cuando salí al campo me parece que iban 0-3 o 0-4. Ujú. Bueno, fue una acusación importante hacia dos compañeros míos y con el paso de los días, cuando vio que estos dos compañeros míos querían matarlo, con toda razón y toda lógica, pues acusó a dos más, entre ellos pues fui yo. Su respuesta fue pues que tenía que decir dos nombres más de dos capitanes. Y al final, pues mira, con qué gracia consiguió manchar nuestro nombre y sobre todo, bueno, acusarnos de algo que nunca ocurrió. Sales de Levante después de todo esto con una lesión grave y llegas a Grecia, a Caloni, no sé si, o Caioni, no sé si me equivoco. eh, Tu estancia fugaz en Grecia, explícanos porque también llegaste allí, un país un poco, bueno. No, esta fue la peor decisión Ay, la peor decisión que tomé nunca a nivel deportivo. Es cierto que cuando se estaba cerrando el mercado, pues bueno, tenía la prisa o la necesidad de firmar en algún club y bueno, y todo eso me llevó a equivocarme por firmar allí, por un equipo recién ascendido en primera división, que no tenía ninguna historia, bueno, y cuando llegué allí, pues me di cuenta que todo aquello era demasiado amateur, que no era profesional y que no era lo que tenía que haber decidido, pero bueno, el equivocarme cuando se estaba cerrando el mercado, pues me llevó a una decisión errónea a la hora de tener prisa para firmar. ¿te amenazaron para que te fueras de Grecia? Me amenazaron con, me amenazaron con partirme las piernas o con no salir vivo de una habitación pequeña. El mismo director deportivo bueno, que 4 meses antes me había firmado. Dando el paso este, te vas, vuelves a España, vuelves a Córdoba y aquí sí asciendes al equipo y decides tu retirada. ¿Por qué te retiras en Córdoba? A ver, no decido retirarme porque las propuestas que me salen después no son interesantes. Una era Finlandia, otra era Marruecos y la verdad que no era algo que me hiciera especialmente ilusión después de mi salida a Grecia, sobre todo porque económicamente no eran nada del otro mundo y porque ya tenía dos pequeños, dos hijos y el tercero en camino.
Si hubiese sido algo interesante, pues seguramente hubiese cogido las maletas y me hubiese marchado. Pero creo que con 34 para 35 años no era del todo un aliciente para poderme ir. Me hubiese gustado seguir aquí en el Córdoba en Primera División, pero bueno, era algo que no dependió de mí y con la idea de pinza que tuvo el presidente en ese momento y echarnos a 14 jugadores, entre ellos yo que tenía contrato, no fue una decisión muy acertada por parte de él. No te robo más tiempo porque sé que tienes trabajo pendiente y quiero hacérselo saber también al espectador que estás en la agencia en una agencia de representación. Nada, si quieres te hago dos últimas preguntas y te dejo trabajar, que sé que tienes mucho trabajo y te agradezco que nos hayas podido atender. Vamos al test rápido ese que habías comentado. Perfecto. El tema de la representación, sé que estuviste representando a Luis Javier Suárez y a varios jugadores de la Almería, pero me interesa a Luis Javier Suárez porque tuvo mucha repercusión en su salida y tal. Sé que lo representaste hasta enero de este año, ¿puede ser? ¿Correcto? Nada más, por curiosidad, para defender un poco la integridad también de la privacidad del futbolista y también a tu trabajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvo muchas ofertas? ¿Pudo salir antes de Almería? Luis ha tenido ofertas siempre, incluso cuando tuvo la lesión, que estuvo 7 meses lesionado con el peroné, que se rompió y luego tuvieron que operarlo. Incluso terminando la temporada tenía ofertas importantes para salir, pero en ese momento el club decidió que no era el momento de salir. Nada, última pregunta y te libro ya. Tuve aquí a uno que le entrevistó, a un colombiano que le entrevistó y dijo que su deseo era ir a la Bundesliga. ¿A ti te lo hizo saber? No, el deseo de Luis era ir a la Premier. A la Premier. El deseo de Luis era estar en la Premier y jugar allí, pero bueno, entiendo que no se habrán dado todos los casos para poder marchar allí este año. Ujú. Pues nada, Juanlu, te dejo ya porque sé que tienes mucha faena. Te agradezco muchísimo que nos hayas podido atender aquí y espero, nada, que si algún día podemos también volver a charlar, pues que tengamos otro ratito. Despido, siempre dejo despidiendo al invitado. No sé si quieres decir algo a cámara para, pues, Nada, gracias a ti por recordar a vieja gloria. Es verdad que para el tema de redes sociales y de las jóvenes, nosotros somos ya esqueletos, somos gente ya más que desfasada para su club. Y sobre todo, pues nada, desearle lo mejor a la U de Almería, que pronto esté en primera división, que es donde debe estar, tanto por ciudad como club, como por afición. Y ojalá pronto pues veros en la mejor liga del mundo. pues muchas gracias y nada, yo para decir aquí que os podáis suscribir, que van a venir más jugadores como o exjugadores como Juanlu, personas relacionadas también con la Unión Deportiva Almería, así que suscribiros y nada, muchas gracias.